Muy buenas tardes. Hoy hablaremos sobre lo que es un transeje de una transmisión o de un vehículo electrónico. En este caso, como ya se había dado anteriormente o ya conocemos nosotros previo, una transmisión automática llamada CVT o una transmisión normal, pues tiene diferente tipo de relación. En este caso vamos a hablar nosotros sobre lo que es un transeje electrónico, pero para autos híbridos. La gran diferencia de estos transejes es que en los primeros modelos las cajas tenían una transmisión llamada CVT. En la actualidad son motores nada más de diferente tipo de potencia, es decir, el inversor se encarga de generarle más o menos torque gracias a la frecuencia con la cual se alimentan los motores. Este tipo de motores, repito, tiene diferente tipo de tracción, pero nada más a través del voltaje o frecuencia que se le esté agregando. Algunos puntos importantes es que este tipo de transejes se puede alimentar desde los 500 voltios o hasta más de 1500 voltios. Hay que tener mucho cuidado cuando estemos manipulando este tipo de vehículos, es decir, cuando estemos trabajando con un transeje para un servicio o para una reparación, hay que tomar en cuenta eso. Si nosotros vamos a desmontar lo que es un transeje, lo primero que tenemos que tomar en cuenta es lo siguiente. Yo debo deshabilitar la batería de alto voltaje, debo de esperarme después 15 minutos para posteriormente hacer la manipulación, es decir, el extraer la transmisión, el bajarla como una transmisión convencional. Es decir, tenemos que bajar el puente, tenemos que bajar suspensión, flechas, ruedas para tener acceso a una de ellas. Entonces, lo primero, yo tengo que deshabilitar el botón de alto voltaje. Y vamos a pasar para que vean dónde se localiza. Este puede variar su posición, puede ser cerca de la guantera, puede ser en el maletero, y en el caso del vehículo que tengo como referencia, este se localiza cerca de las baterías, en los asientos del lado copilotos, perdón, en el lado pasajeros. Ahí se encuentra el dispositivo para deshabilitar baterías. Vamos a verlo para que vean cómo se realiza. En este caso, por ejemplo, tenemos que tomar lo siguiente. Tenemos que desconectar lo que es el dispositivo de seguridad que se localiza en el asiento. Este se localiza en la parte baja. Lo vemos ahí. ¿Sí? Quitamos las tapas, en este caso. Aquí tenemos nosotros el dispositivo de alto voltaje. Aquí tiene un seguro en esta parte. Todo con previos guantes de seguridad. No podemos manipular directamente ahí. Se baja. Se hace hacia atrás. Y ya está deshabilitado el alto voltaje. En este momento nosotros tendremos que esperarnos aproximadamente 15 minutos para seguir con el siguiente paso. Posteriormente, después de haber deshabilitado lo que es la batería, pues ya nosotros tenemos la necesidad de quitar parte del cableado del inversor. En este caso se localiza aquí. ¿Sí? Pero repito, después de haber pasado los respectivos 15 minutos. Quitamos esos conectores de color naranja. Repito, para poder manipular hay que esperarse 15 minutos después de haber quitado lo que es el interruptor de seguridad. ¿Sí? Y posteriormente pues tomaremos lo que es el transeje. Después de haber desmontado el transeje, vamos nosotros a la manipulación de tal, observando lo siguiente. Los transejes como tales deben de tener un orificio por donde se tiene que drenar el aceite.
Aquí en este caso tenemos nosotros ese orificio que es de un drenado y el orificio para el suministro. Entendamos lo siguiente: el aceite que utiliza este tipo de transejes no es un aceite, en este caso mineral, ATF, es un aceite dieléctrico y completamente sintético, y la capacidad del aceite puede variar desde los 3 litros hasta 8 litros dependiendo del tipo de transeje. Ya teniendo lo que es un transeje y ya desmontado sin su lubricante, aquí tenemos nosotros lo que es el transeje, repito, ya sin un tipo de líquido. El primer elemento que tenemos aquí nosotros es el volante motriz. Este volante motriz, tomando en cuenta las características de un transeje convencional, pues a lo mejor sería un volante bimasa, a lo mejor es un volante con clutch, o a lo mejor lleva una turbina. En este caso no maneja una turbina, es simplemente un amortiguador cuando se aplique, en este caso, el funcionamiento de MG o motores regenerativos. En este caso tenemos nosotros lo que es el volante y lo vamos a desmontar. Aquí tenemos nosotros ya un volante desmontado. Si ustedes se dan cuenta, no encontramos ningún tipo de collarín, ¿sí? No hay ningún dispositivo mecánico hidráulico que empuje a ningún dispositivo llamado collarín, prensa. Es simplemente un amortiguador. Posteriormente lo vamos a desarmar. Posteriormente, después de haber tomado lo que es el volante de la transmisión, vamos a desarmar lo que es el volante. Quitamos y vemos lo siguiente. En la parte interna nosotros no vamos a encontrar ningún tipo de pasta ni disco de fricción. Encontraremos nosotros nomás resortes de amortiguación. Ya que no necesita ningún acoplamiento mecánico. Y en la parte interna, repito, ahora encontramos nada más. Si se dan cuenta, aquí yo no tengo ningún tipo de fricción o componente de fricción. Solamente tengo los orificios que van al cigüeñal y tenemos el orificio donde va la flecha entrada de la transmisión y los resortes que amortiguan parte de la tracción. Ya que esos motores, al no contar con una marcha, directamente el transeje o en este caso MG se encargaría de dar la marcha. Entonces este tiene que amortiguar. ¿Qué falla tendríamos? Pues tendríamos nosotros a lo mejor un traqueteo cuando se arranca el motor a gasolina. Cuando el motor intenta arrancar, se escucha un clac clac. Ese clac clac significa que los resortes ya se afectaron. Posteriormente vamos ahora a desarmar lo que es el traje para ponérselo por la parte. Digamos nosotros ya los tornillos que tienen las tapas, recuerden lo siguiente: normalmente los transejes cuando vienen nuevos o no han sido, en este caso, reparados, tienen silicón. Hay que tener cuidado, ya que al momento de hacer palanca, pues el silicón simplemente se levantará. El inconveniente nada más es pues, que no se vaya a marcar el área de contacto, porque si no vas a tirar lo que es el aceite. Aquí lo único que encontraremos nosotros pues, son las tazas respectivas para lo que son los valeros. ¿Sí? No hay más, no hay menos. Simplemente es una tapa. En este lado encontramos nosotros todo lo que es el sistema mecánico de un transeje. ¿Por qué? Porque encontraremos nosotros lo que es un conjunto diferencial. ¿Sí? No tiene ninguna ciencia. Sabemos nosotros que tiene lo que es un piñón, lo que es una corona, conjuntos planetarios, etc. Y las fallas, pues que ustedes ya conocen respectivamente. En esta otra parte encontraremos nosotros lo que es, literalmente sería, pues, en este caso, el piñón y la corona respectivamente.
aquí nos transmite el movimiento, pero aquí tenemos la magia del transeje, ya que específicamente recibe movimiento de dos motores, que es MG1 y MG2. En el caso de los motores MG1 y MG2 tienen diferentes funciones. Por ejemplo, cuando yo doy marcha en un vehículo, yo no voy a encontrar una marcha en los modelos de tercera o cuarta generación. Los primeros modelos existían, pero modelos de tercera y cuarta generación ya no existe marcha. En este caso, ¿cómo funciona? Sencillo. En la parte baja encontramos nosotros lo que es un pequeño engrane, y en este caso es un motor eléctrico llamado MG1. Este trabaja con un conjunto planetario que está en la parte interna. Cuando nosotros damos marcha a un transeje, perdón, a un vehículo, pues lo que tenemos nosotros es lo siguiente. Primero, esta pieza se encuentra literalmente detenida o acoplada con un dentado, que en este caso sería el mecanismo de parking. Este mecanismo de parking literalmente es empujado y está quieto. Pero entonces, ¿cómo funciona la marcha? En esta parte encontramos nosotros la conexión que va a los MG1, MG2, ¿sí? Y si hubiera un MG3, va a diferir, en este caso directamente en la tracción trasera. Aquí, en esta parte, llegarán un voltaje, pero una frecuencia. La frecuencia es a 120. ¿Qué hacemos? ¿O qué es lo que da la magia de la marcha? Bien sencillo. Yo de marcha, en este momento, cuando damos marcha, el inversor alimenta entre 600 y 1000 voltios a este. En la parte interna, el motor eléctrico simplemente gira. Cuando gira este motor eléctrico, le dará movimiento directamente a través del volante motriz a mi motor. En ese momento el motor giraría, ¿sí?, de esta forma. Aquí va lo que es el volante motriz, en este caso en bola, aquí. Entonces yo doy marcha y, como explicaba anteriormente, el motor es impulsado electrónicamente y este le dará movimiento al motor a gasolina. Ya el motor a gasolina funciona. En ese momento se supone que el vehículo está en parking. Entonces ahora el motor a gasolina empezará a darle movimiento. Pero ahora hay una gran diferencia. El motor a gasolina al principio recibió torque o movimiento. Ahora el motor a gasolina transmite el movimiento a los MG. En este caso el MG1 recibe un movimiento mecánico y me lo convierte a una corriente eléctrica, la cual llegará directamente al inversor. Este puede variar desde los 500, 600 o más de 1000 voltios. Pero sí hay que tener mucho cuidado cuando estén manipulando, no meter la mano, no colocar el voltímetro hacia voltaje, porque sí llegan a tener un accidente bastante fuerte. ¿Sí? Y para entender esto un poquito, vamos a colocar un voltímetro para que observen cómo se genera un voltaje. Como ya mencionamos nosotros, en este momento, por ejemplo, el motor a gasolina pues tendrá que trabajar directamente sobre MG1. Aquí, por ejemplo, como ya mencionamos, el parking está puesto. Si hago girar esto, yo aquí tengo una producción de voltaje. En este caso, por ejemplo, voy a colocar una lámpara lógica. En este caso, tratando de evitar que pase una cosa, una punta a una de las señales. Entendamos que es un motor trifásico y la otra salida. Si yo le doy vueltas
en ese momento mi lámpara lógica tendrá que destellar. Lógico, entre más giro, más voltaje produce. Y este voltaje es producido durante el funcionamiento del motor a gasolina. Si yo le colocara un voltímetro, con una corriente alterna, no importa la polaridad porque entendamos que es un motor trifásico. Lo hago girar. Y produzco un voltaje, aquí produce hasta 75 voltios. Entonces, en la parte interna, esos motores eléctricos van a manejar lo que es como si fuera un alternador, manejar un rotor, un estator. Inclusive, sin necesidad de seguir desarmando el transversal, yo puedo hacer pruebas para ver el estado interno de lo que es el estator. Yo, por ejemplo, puedo colocar mi multímetro en la escala de continuidad y puedo comprobar el estado que se encuentra en el estator. Como es un motor trifásico, me tiene que dar lectura. Ahora, yo puedo comprobar resistencia. En este caso, la resistencia se supone que es de 0.1 a 1.9 ohms aproximadamente. Lo coloco. 0.9. 1.9. Y si no me da esa lectura, significa que mi estator está en mal estado. Igual podemos hacer la siguiente prueba en el siguiente motor. Y es exactamente la misma lectura. Motor 2, MG2. Punto 2. Punto 2. Dimos que era de 0.1 a 0.9 aproximadamente. Continuamos con el ensamble. Ahora vamos a tener que ensamblar la parte baja donde se encuentran directamente los motores. Pero antes de continuar, te explicaré brevemente cómo funciona. Ya trabajó el motor a gasolina, ya da movimiento el motor a gasolina, ya arranca el motor. Ahora motor AMG1 y en ese momento empieza a transmitir voltaje a mi inversor, posteriormente a mi batería de alto voltaje. Si yo seleccionara en este momento reversa, yo no puedo hacer que el motor a gasolina trabaje a la inversa. En este momento lo que haría trabajar es MG2. MG2, ¿cómo funciona? Sencillo. Coloco mi palanca en reversa, MG1, motor a gasolina se apaga y trabaja MG2, que sería este. Este es MG2 y empieza a trabajar. Al trabajar, sencillo. Este engrane sirve como palanca, en este caso como corona, perdón. Ya mencionamos, metimos reversa, en ese momento MG1 y motor a gasolina se tiene que apagar, pero ahora MG2 dará movimiento. Y este al dar movimiento empezará a transmitir en ese momento reversa. Se supone que el mecanismo de parking ya está deshabilitado. Entonces este dará movimiento. Dirás, pero está dando movimiento, sí, pero acuérdate que hay un conjunto planetario. El conjunto planetario estará absorbiendo parte del movimiento, entonces en este momento MG2 le da movimiento y tendremos nosotros reversa. ¿Sí? Repito, esta pieza, gracias al conjunto, en este caso conjunto angular, está quieto.
Aquí gasolina estará quieto, pero aquí yo tendré reversa. Si yo quisiera ahora darle tracción hacia adelante, pues yo meto velocidad y en ese momento invierto el giro del inversor y ahora tengo una tracción hacia la derecha. Dale un movimiento a la derecha, entre esto. Ahora, si es de gasolina y MG1 y MG2 interviene, en ese momento yo tengo torque, pero entendamos lo siguiente. Los motores de la gasolina tienen una limitación de torque, o sea, no pueden dar 300, 400 por ahí, fuerza, es ilógico. Quien se encarga de hacer toda esta gestión es directamente MG2 y MG1 respectivamente. El de gasolina, como está quieto, se apagaría, pero si nosotros vamos de bajada y en ese momento el vehículo dejara de utilizar torque de MG1 a MG2, entonces ahora el diferencial sirve como punto de apoyo y en ese momento hará trabajar a MG2 dándole movimiento, voltaje hacia el inversor.